Hoy día vamos a hacer un tema muy bonito. Vamos a hacer fisiología renal. Entonces, para hablar de fisiología renal, primero te tengo que dar un poco de referencia a algunos términos que vamos a utilizar a lo largo de la exposición. ¿Bien? Y para eso tenemos que repasar el tema de homeostasis de los líquidos corporales. Entonces, aquí tenemos una persona normal. Ignora lo que acaba de salir ahí abajo. Ignóralo. ¿Ya? Acá tenemos una persona que es mujer, ¿no? Es mujer. Vamos a estudiar cómo es la composición del cuerpo de una mujer. La mujer tiene 60% de agua corporal y el 40% son sólidos. Bien. De este 60%, que es el que más nos interesa estudiar, podemos hallar de que el 20% de este 60% está fuera de las células. Bien. Y si está fuera de las células, puede estar en tres lugares: rodeando a las células, es decir, en el intersticio, ¿bien? O puede estar dentro de los vasos sanguíneos, ¿bien? O sea, en el espacio intravascular. De esta manera, el fluido intracelular puede ser dividido en esos dos compartimientos, ¿bien? En el fluido, en el intersticio, ¿bien? Perdón, en el intersticio, acá, ¿bien? O, mejor dicho, espérate. No. Acá estamos. Allá. Ahora sí. El agua corporal total, de eso te estaba hablando, ¿ya? Un lapsus brutus. Por un momento pensé de que estaba hablando de otra cosa, ¿ya? Puede estar en dos lugares, dentro de las células y fuera de las células. Listo. Dentro de las células 40%, fuera de las células 20%. Este espacio que está fuera de las células, ahora sí estamos bien, puede estar dentro de los vasos sanguíneos, ¿bien? Y se llama fluido intravascular o plasma, ¿bien? Plasma. O puede estar rodeando a las células, en el vecindario de las células, y eso le llamamos intersticio o fluido intersticial, ¿bien? En el intersticio fundamentalmente lo que hay es líquido, ¿bien? Y este líquido se le llama fluido intersticial. Mientras que el fluido intracelular, ¿bien?, se reparte en un 90% dentro de las células que están en los tejidos, y eso también es un término que no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque técnicamente todas las células están en un tejido, ¿bien? Pero mira, de todo el líquido intracelular que tienes en el cuerpo, 10% está específicamente dentro de las células que están circulando por tu sangre, ¿no? Dentro de los eritrocitos, dentro de los leucocitos y dentro de las plaquetas. ¿Ves? Ahí está el 10% de todo tu fluido intracelular, ¿ya? Entonces distingue, ya no te confundas, no te confundas. No te confundas porque a veces yo también me confundía porque decía fluido extracelular acá y decía plasma, ¿no? O algunos le ponen intravascular, ¿no? Y uno dice, ahí están considerando el agua que está dentro de los vasos sanguíneos, es decir, el plasma, y también el agua que está dentro de los elementos formes. Pero no lo están considerando, ¿ya? No lo están considerando. El agua que está dentro de las células que circulan por la sangre están aquí, ¿ya? Están aquí. También son considerados dentro del fluido intracelular. Bien, chicos. Ahora, estudiar la composición del agua en el cuerpo es importante y te vas a dar cuenta que esto va a variar según el sexo y según la edad. Hemos estudiado el cómo es el organismo de una mujer y este es el que normalmente se estudia, pero esto varía, como ya te he mencionado, dependiendo de esas dos variables muy importantes, edad y sexo. Mira, en un infante, fíjate, ya, estos colores son los que hemos utilizado acá. Sólidos, mira, en un infante es 25%, no es 40%. Bien, en un infante el fluido extracelular no es 20, es 35. Bien, y el fluido intracelular sí es igual. Bien, entonces tenemos un aumento del agua que está dentro de las células. Bien, aumenta proporcionalmente. En un joven hombre, en un varón joven, fíjate, eh, no es 35% la cantidad de sólidos, ¿bien? A comparación de la mujer. ¿Y esto a qué se debe? ¿A qué se deben estas diferencias? Esta es una mujer joven, pues mira, ¿qué va a salir? Ahí está. Hombre joven, mujer joven. Los valores que siempre se estudian son los de una mujer joven, pero el varón joven, mira, tiene menos sólidos, ¿bien?, que la mujer. ¿Entiende eso? ¿Por qué? Porque normalmente las mujeres tienden a almacenar más grasa y las grasas se van acá, al grupo de los sólidos, ¿bien? En cambio, los varones no. Bien. En cambio, los varones, comparativamente, ¿qué van a tener más? Van a tener una mayor cantidad de
fluido intracelular, 45%. Y fíjate, con el paso del tiempo, tú te vuelves ya un anciano y esta cantidad baja, se vuelve 35% y aumentas tu masa sólida. Bien, igualmente las mujeres, mira, también ellas aumentan su masa sólida, 55%. Bien, y el último es el de una mujer embarazada, en el que te das cuenta de que el fluido intracelular aumenta por prácticamente similar a, es el mismo que el de una mujer joven, ¿te das cuenta? Bien. ¿Por qué es importante conocer todo esto, chicos? Porque van a ver de que en algún momento van a tener que reponerle los líquidos a un paciente y para hacer una reposición de líquidos o para hacer una reposición de electrolitos vas a tener que utilizar los cálculos, bien, fórmulas matemáticas que involucran el agua corporal total. Bien, porque es básicamente muchas fórmulas, bien, que se utilizan en el ámbito hospitalario, toman al cuerpo humano como si fuera un recipiente de líquidos, bien, de tal manera que si tú le vas a colocar algo a este recipiente de líquidos, entre comillas, entonces vas a generar un cambio, el cual se puede prevenir, el cual se puede medir, bien, y para eso, entonces necesitamos recordar en muchas ocasiones la cantidad de agua corporal que tenemos. ¿Bien? Las cuales, como tú has visto, pueden variar dependiendo de muchas circunstancias. Entonces, es importante estudiar eso, no lo olvides. Muy bien, ahora hay que, estos son cantidades en realidad en proporciones, podemos aplicarlo a cantidades absolutas, y mira, podemos multiplicar, en este caso el agua corporal total, que es el 60%, o sea, 0.6, por el peso corporal de una persona, que es 70 kilos, ¿no? 70 kilos. Acuérdate que un kilo de agua es lo mismo que un litro de agua, ¿no? Un litro de agua pesa un kilo. Si quieres comprarlo en tu casa, por lo tanto podemos colocarlo acá, ¿ya? 70 kilos. Por 0.6 nos sale 42 litros. Muy bien, tenemos 42 litros de agua, ¿no? Si es que somos mujeres, ¿no? De 70 kilos, ¿no? Si no varía, recuerda. Calcúlalo en tu cuerpo dependiendo de qué seas, ¿no? Si eres infante, ya utilizas esas proporciones, ¿ya? Para que sepas cuánta agua tienes, ¿bien? Bien, de esto, del peso corporal total de 70 kilos, el 0.4 era agua intracelular y el 0.2 era agua extracelular. Entonces, 0.4 por 70, 28. Una persona de 70 kilos, mujer, tendría 28 litros de agua dentro de sus células, ¿bien? Y 14 litros fuera de sus células, en el líquido extracelular. A este líquido extracelular es el que se le llama muy frecuentemente medio interno. ¿Sí? Hay muchas definiciones de medio interno, pero la que me interesa que sepas porque es la que más se utiliza en la práctica, ¿bien? En la práctica clínica, es que medio interno es igual al líquido extracelular. Pero eso tómalo con mucha delicadeza, ¿no? Porque en realidad no es lo mismo. ¿Ya? Hay muchos debates sobre qué es exactamente medio interno. ¿Bien? A lo largo de la historia de la medicina, eso ha generado muchos debates. Lo que me importa que sepas es que por ahora a esto le vamos a llamar medio interno. Y ahí está, mira, 28 litros. Y igual acá. Acá le calculamos extracelular, 75% dentro del intersticio y 25% dentro del plasma, ¿no? Y dentro del intravascular. Ahí está. Igualito. De 14 litros, 10.5 litros acá y 3.5 litros acá. Bien, correcto. Entonces vamos bien, se va entendiendo. Ahora, otro concepto que no ha aparecido aquí, pero también es importante, es el del líquido transcelular. Bien, dentro de este intersticio van a haber circunstancias en las que nuestras células van a formar cavidades en el intersticio, ya van a formar cavidades en donde pueden almacenar también un poco de agua. Y esa agua, a ese fluido se le llama fluido transcelular. Bien, ejemplo, líquido intrapleural. Ejemplo, el líquido intraperitoneal. Otro ejemplo, el sudor, ¿no? En varias circunstancias en el intersticio vamos a encontrar que hay células que están formando un espacio en donde almacenan agua, ¿bien? Este líquido total es de 0.5 litros, ¿ya? Anótalo, no ha salido, pero es importante que lo conozcas. Al famoso líquido transcelular, ¿bien? Listo. Entonces, chicos, lo que vamos a observar, ¿bien? Todo lo que te he mencionado es para lo siguiente, que entre estos espacios, el líquido intracelular, el intersticio, el plasma, no es que estén separados, están en realidad en continua comunicación y entre ellos se van a pasar fundamentalmente agua y electrolitos. Bien, agua y electrolitos. Sin embargo, ¿y qué es lo que los va a estar dividiendo? ¿Qué es lo que va a estar
marcando el espacio en el que termina la célula y empieza el intersticio. Fácil, la membrana celular. ¿Bien? ¿Y cuál es lo que va a determinar el delimitante entre el intersticio y el plasma? La membrana plasmática. ¿Bien? La membrana plasmática. Muy bien, chicos, entonces vamos a observar, ¿bien? Vamos a observar de que particularmente las células no son muy permeables al agua, ¿bien? El agua no ingresa así de fácil a la célula y tampoco sale muy fácil de la célula, ¿bien? Y de la misma forma, los electrolitos tampoco. O sea, no he colocado una X, pero no es para que pienses de que no está saliendo agua y tampoco están entrando electrolitos, no. O sea, lo que te quiero decir es que a nivel de la membrana celular hay una regulación muy selectiva en torno a la salida y entrada de estos compuestos, ¿bien? De la misma manera, en el plasma también esto va a estar estrechamente regulado. Bien, va a estar estrechamente regulado. De tal manera que las variaciones no se van a dar con mucha frecuencia. Bien, de esta forma nosotros podemos obtener que dentro de estos espacios, específicamente esto es más que todo para el plasma que para el intersticio, dentro del plasma vamos a encontrar que muchas moléculas van a tener una concentración habitual, van a estar generalmente dentro de unos valores de referencia. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, el sodio siempre está de 135 a 145 miliequivalentes por litro. ¿Bien? ¿Y por qué siempre está dentro de ese rango? Porque no están saliendo, por ejemplo, el sodio, que está acá, el sodio, no sale así de fácil al intersticio. ¿Bien? No sale así de fácil. Por eso es que se mantiene dentro de estos valores que entre comillas son constantes, ¿no? Sí varía, pero o sea, no varía mucho, siempre se mantiene dentro de ese rango. E igualmente el agua, recuerda que esto es concentración de sodio, ¿no? En este caso estamos hablando de miliequivalentes de sodio por cada litro. Si también se escapara el agua, si se escapara el agua, entonces la cantidad de sodio variaría, ¿no? Y si se va el agua, entonces el sodio se concentraría más. Y si el agua ingresa, más bien, el sodio se diluiría, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, ¿por qué eso no pasa? Porque estas membranas son altamente efectivas, ¿bien? Pero en situaciones de enfermedad, estas membranas pueden perder su efectividad, ¿ya? Y esto puede desencadenar una enfermedad, ¿bien? Y varios tipos de enfermedades en realidad se deben fundamentalmente a que las variaciones entre los valores normales de las sustancias que están dentro del plasma han sido modificadas, ¿bien? Han sido modificadas. Y es por eso de que se conoce ahora como el paradigma de muchas enfermedades que ¿qué es la enfermedad? Es una alteración del medio interno, ¿no? Es una alteración del medio interno porque, por último, esta dulce armonía que hay entre estos tres compartimientos se ha roto por una causa. Bien, se ha roto por una causa y ha desencadenado que haya algún valor en específico de alguna molécula en cualquiera de estos compartimientos que ha aumentado, ha disminuido, ¿bien? O ha alterado de cualquier manera sus rangos normales, ¿bien? Y eso ha desencadenado la enfermedad. ¿Bien, chicos? Entonces, date cuenta que está tan estrechamente regulado que hasta incluso hay sustancias que solo están aquí y no están aquí. Y por el otro lado, hay sustancias que están dentro de las células, pero no están en el medio interno. ¿Bien? Por ejemplo, observamos las diferencias que hay entre la concentración de sodio. El sodio eh, es más, eh, es mucho mayor su concentración fuera de la célula que dentro de la célula. Viceversa con el potasio, ¿no? Con el cloro también hay diferencias. Con el bicarbonato también hay diferencias, ¿no? Y con el pH también. Ahora que me doy cuenta acá, el bicarbonato está al revés. Mira, el bicarbonato de 22 a 26 debe de estar acá, ¿ya? Y el bicarbonato de 10 debe de estar acá, ¿ya? Eso ha sido una confusión, ¿ya? Ha sido una confusión. Cámbialo, el resto está bien, el resto está bien, el resto está bien. Pero para que nunca te equivoques, ¿sí? Nunca te equivoques. Perfecto. Entonces, un último detalle para ya pasar a lo siguiente. Es que mira, si nosotros normalmente podemos sacar información de cómo están tus células, no se puede, no se puede, no se puede. O sea, yo no puedo saber cuánto de concentración tiene de sodio tiene la célula de, por ejemplo, de mi miocardio. ¿Bien? No se puede. Lo único que se puede hacer, lo que los médicos están con mucha mayor accesibilidad a hacer, es a obtener valores de aquí, del plasma, ¿bien? Pero quiero que sepas de que entonces, cuando tú obtengas un valor en el plasma, eso de cierta forma
por ejemplo, una concentración reducida de sodio, un sodio de 120, por ejemplo, eso de cierta forma refleja de que ha habido una alteración a nivel de las células, ¿bien? Ha habido una alteración a nivel de las células porque este intercambio siempre es armónico, ¿bien, chicos? Si alteras un compartimiento es porque de cierta manera ha habido una alteración en todos, ¿bien? Y bueno, pues hay que investigar, hay que saber cómo cambiar eso, hay que saber cómo reponer esas circunstancias de varias formas. Puedes colocar fluidos intravenosos con el propósito de hacer de que se restablezca el medio interno. ¿Bien, chicos? Perfecto. Entonces, a partir de todo lo que te he dicho, tenemos que establecer conceptos importantes. Osmolalidad plasmática y osmolalidad plasmática efectiva. Ahí están las fórmulas, son simplemente fórmulas. ¿Qué quiere decir esto? Chicos, dentro de nuestro plasma, bien, porque eso se llama plasmático, vamos a tener algunas sustancias que van a tender a tener un comportamiento de osmol, bien, de osmol. ¿Qué es un osmol? Un osmol, si te vas a lo más profundo de la química, es una partícula osmóticamente activa, ¿bien? Es decir, que cuando se coloca en agua, ¿bien? Cuando se coloca en agua, este es capaz de atraer moléculas de agua, ¿bien? Por ejemplo, cuando tú colocas un mol, ¿recuerdas qué es un mol? Muy bien, acuérdate que es un mol de cloruro de sodio, ¿bien? ¿Qué va a pasar cuando tú colocas el cloruro de sodio en el agua? Se va a separar de todo ese mol, porque un mol son un montón de moléculas, acuérdate, de todas esas moléculas de cloruro de sodio, mira, van a salir un montón de iones sodio, ¿no? De iones de sodio. Y también se van a separar un montón de iones de cloro, ¿bien? Un montón de iones de cloro. Y este sodio es capaz de atraer moléculas de agua. ¿Te acuerdas que se ponían como orejitas de Mickey alrededor de la molécula, alrededor del sodio? Y el cloro igual, ¿no? El cloro también es capaz de traer moléculas de agua. Entonces, si te has dado cuenta, teníamos un mol de cloruro de sodio que colocamos en agua. Pero ese cloruro de sodio, todos los cloruros de sodio que habían dentro de ese mol, se separaron en sodios y cloros. El sodio atrae agua y el cloro atrae agua. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que un mol de cloruro de sodio se disoció en un mol de, bueno, en iones sodio más iones cloruro, ¿no? Iones sodio y iones de cloro, perfecto. Entonces, si este atrae agua y este atrae agua, entonces vamos a tener, ¿qué cosa? Dos osmoles, ¿bien? Dos osmoles. De estos osmoles, uno va a ser de sodio y uno va a ser de cloro, pero en total hay dos, ¿bien? Entonces, date cuenta que ese es el concepto. Está relacionado a partículas que jalan agua. Y en el cuerpo tenemos partículas que jalen agua. La respuesta es sí. Y son fundamentalmente el sodio. Bien, acá está, vamos a ponerlo acá. El sodio, el cloro, el bicarbonato, la glucosa y la urea. Bien, y la urea. Entonces, como estas son las partículas que jalan agua, ¿qué pasa si tenemos un aumento de iones de sodio en el plasma? Si tenemos un aumento de iones de sodio en el plasma, entonces estos iones de sodio lo que van a hacer es empezar a jalar agua. ¿Y de dónde crees que van a jalar ese agua? ¿Lo van a jalar del intersticio o lo van a jalar de las células? Bien. Y si jalan el agua de las células, entonces las células van a empezar a estar deshidratadas. Entonces, cuando tú veas un cuadro de deshidratación, un paciente que tiene fisuras labiales, un paciente que tiene la piel eh, poco turgente, la piel recontra reseca, ¿por qué pasa eso? Es porque las células, que son los componentes de los tejidos, están perdiendo agua y esa agua está siendo jalada, por ejemplo, por las sustancias que se están concentrando dentro del plasma. Un ejemplo de ello puede ser el sodio, ¿ya? Un ejemplo de ello puede ser el sodio. Pueden ser varias y puede ser por varias causas. Bien, entonces ese agua se está jalando, ¿me dejo entender? Por partículas osmóticamente activas. Ahora, expliquemos esta fórmula de acá. Renato, tú me has dicho de que el sodio, el cloro y el bicarbonato jalan agua, pero ¿por qué yo solo aquí veo al sodio, a la glucosa y a la urea? Es por una sencilla razón, porque mira, suma 105 más 10, 115, ¿bien? Y aparte de estos dos,
también tenemos que considerar de que en el plasma hay otros aniones, ¿sí? Hay otros aniones, por ejemplo, fosfatos, algunas proteínas también tienen carga negativa, ¿bien? Que van a completar ese 115 y lo van a volver aproximadamente 135, o sea, aportan 20 más, ¿ya? O sea, acá tenemos 115, ¿no? En suma. Ya, esto tiene que llegar a 130 con otros aniones, ¿sí? Con otros aniones llega más o menos a 130. Y si te das cuenta, es muy parecido al sodio, ¿ya? Es muy parecido al sodio. O sea, también el sodio 135 está por ahí. Entonces, para hacer las cosas más prácticas, ¿bien? Como el sodio es el catión más abundante y vamos a multiplicarlo por 2, ¿bien? Para que su multiplicación por 2 represente la cantidad de todos los aniones. Ah, pero entonces eso significa de que tendríamos que tener la misma cantidad de cationes que de aniones en sangre. Correcto. A eso se le llama principio de electroneutralidad. Bien. Dentro de cualquier compartimiento, ya sea plasma, intersticio o células, siempre debe de haber la misma cantidad de cationes que de aniones. Bien. Y por ende, estos de aquí son capaces, podemos multiplicar el sodio por 2 y eso va a representar, en este caso, la concentración de cada uno de estos, ¿no? De, tanto de los cationes como de los aniones. Por eso lo multiplicamos por 2, chicos. ¿Sí? A esto le podemos sumar la glucosa, ¿bien? Porque la glucosa también es osmóticamente activa. Pero como la glucosa está en miligramos por decilitro, para convertirlo a miliequivalentes litro, entonces lo dividimos entre 18. ¿Sí? Lo dividimos entre 18. Y por último, hablemos de la urea. La urea, chicos, en este caso, ahí dice BUN. Renato, ¿qué significa BUN? BUN significa nitrógeno ureico en sangre, ¿sí? Nitrógeno ureico en sangre. ¿Y es lo mismo que decir urea? No, no es lo mismo, ya no es lo mismo que decir urea. En este caso, cuando tú quieras hacer si tú tienes el valor de la urea, ¿bien? El valor de la urea, o sea, la concentración de la urea en la sangre, entonces, generalmente te la dan en milimol por litro, ¿ya? Milimol por litro. Y tú agarras la urea y la dividas entre 5,6, ¿ya? 5,6, ¿ya? Y lo puedes reemplazar. Boom, ¿qué significa? Nitrógeno ureico. Y la urea es un compuesto que es un compuesto de desecho producto del metabolismo de los aminoácidos, ¿bien? Y como tal, tiene nitrógeno, ¿bien? Tiene nitrógeno. O sea, ¿quieres saber cuántos nitrógenos tiene? Tiene 2, ¿bien? Tiene 2. Y bueno, podemos reemplazar esta cantidad de nitrógenos, ¿bien? Simplemente contamos los nitrógenos a través de esta forma. O sea, es otra forma de medir la urea. Son lo mismo. Puedes colocar acá más urea entre 5,6 o nitrógeno más nitrógeno ureico en sangre entre 2,8. Pero lo que cambia es el valor de aquí abajo. ¿Ya? Es el valor de aquí abajo. También tiene una explicación bioquímica más profunda, ¿ya? Pero por ahora solo quiero que te quedes con eso. Que la urea, la glucosa y el sodio y los aniones son los que atraen agua. Por eso son partículas osmóticamente activas. Y se las considera dentro de esta ecuación. ¿Cuánto es el valor normal de la osmolaridad plasmática? 285 a 295. ¿Bien? Esto es lo que comúnmente tenemos al realizar esta multiplicación en sangre. Entonces, para algunas personas en realidad, mira, es de 285 a 295, pero dicen aproximadamente de 300, ¿ya? Que la osmolaridad plasmática es aproximadamente de 300. Ahora, me puede hacer una pregunta. ¿Es lo mismo decir osmolaridad que osmolaridad? La respuesta es que no. ¿Bien? Las ecuaciones para decir que algo es osmolaridad y osmolaridad son distintas. ¿Bien? La osmolaridad es el término correcto. Todos los médicos que digan osmolaridad, en realidad el término correcto es decir osmolaridad, porque con esta ecuación lo que nosotros calculamos es osmolaridad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estamos considerando la división entre kilogramos de agua. ¿Bien? Y tú sabes que un kilogramo de agua es lo mismo que un litro. Bien, es lo mismo que un litro. Así que es lo mismo colocar acá litro de agua o kilogramo de agua. Bien. Entonces, cuando tú dices un mil equivalente litro entre un kilogramo de agua, a eso se le llama químicamente se le dice químicamente osmolalidad, ¿bien? Osmolalidad. En cambio, la fórmula de la osmolaridad es distinta,
¿ya? La fórmula de la osmolaridad es distinta. Muy bien. Por último, de estas tres, bien, de estas tres, en realidad la urea no tiene un papel muy clínicamente relevante, bien, no tiene un papel clínicamente relevante. De esta manera, podemos considerar a la urea fuera de esta ecuación para pasarla a llamar osmolaridad plasmática efectiva. Bien, ¿sabes por qué? Porque si bien la urea jala agua, bien, la urea jala agua, esta urea no va a ser capaz de desplazarla de los compartimientos que están fuera del plasma. O sea, no es capaz de jalar el agua fuera del intersticio y fuera de las células. Se podría decir que tiene un papel más local a nivel del plasma. Bien, como no es capaz de jalar agua de los compartimientos, no se la considera dentro de la fórmula de osmolalidad plasmática efectiva. A los que sí se va a considerar van a ser al sodio, a los aniones, que ya sabes que están aquí ocultos, y también a la glucosa, ¿ya? A la glucosa. De todos ellos, ¿cuál va a ser el más efectivo jalador de agua? Va a ser el sodio, ¿ya? Va a ser el sodio, chicos. Ahora, ¿es lo mismo decir osmolalidad que tonicidad? No, ¿ya? La tonicidad está representada por la osmolalidad plasmática efectiva, eso sí. O sea, he visto también algunos que dicen que osmolalidad plasmática efectiva es lo mismo que tonicidad, pero no, no, no. Tonicidad es un término fisiológico, ¿bien? Que se emplea para describir cómo afecta una solución al volumen celular, ¿bien? Y depende de la concentración del soluto, ¿bien? En un medio, y también de su osmolaridad. Mira, mira, solo te lo explico con estas tres fotitos de acá. Mira, aquí tenemos una célula en el que tienes el compuesto bolita de color morado adentro de ella, ¿bien? Y este compuesto, eh, bolita de color morado, tiene una concentración X, ¿ya? Y en el medio en el que está esta célula, la concentración de esta bolita de color morado también es de X, ¿bien? Por lo tanto, como este compuesto está concentrado, ¿bien? Al mismo, tiene la misma concentración tanto fuera como dentro de la célula, entonces no va a haber movimiento de agua, ¿bien? Si es que este compuesto, ¿bien? Si es que este compuesto no es osmóticamente activo, ¿bien? O incluso si lo fuera, si fuera osmóticamente activo, también igual, no hubiera movimiento de agua, ¿bien? Mira, si fuera osmóticamente activo, bien, si fuera osmóticamente activo y este compuesto está más concentrado dentro de la célula que fuera de ella, es decir, dentro de la célula el compuesto es de X, por ejemplo, y fuera de la célula la concentración del compuesto es de X menos 1, ¿ya? Entonces, ¿dónde está más concentrado? Adentro. ¿Qué va a pasar? El agua va a ingresar a la célula. ¿Por qué? Porque este es un compuesto osmóticamente activo. Y los compuestos osmóticamente activos jalan agua, ¿ya? Jalan agua. Y van a jalar este agua del compartimiento, en este caso, extracelular. Como aquí está más concentrado, ¿bien? Como está más concentrado dentro de la célula, entonces lo que va a hacer es querer jalar agua de todas partes. Le va a ganar este otro, al fluido extracelular, mejor dicho, le va a ganar a este recipiente en donde hay menos concentración, ¿bien? Porque aquí está más concentrado, chicos. Y entonces va a jalar todo el agua y la va a meter dentro de la célula y la célula se va a hinchar, ¿bien? Por otro lado, en un medio hipertónico, ¿aquí qué va a pasar? Aquí tenemos fuera de la célula, por ejemplo, X más 5 de concentración de la bolita de color morado. Y dentro de la célula, bueno, no han puesto nada, pero digamos que dentro de la célula sea de X. Entonces, ¿dónde está más concentrado este soluto? Afuera. Y este soluto es osmóticamente activo. Entonces va a empezar a jalar agua. ¿De dónde lo va a jalar? De la célula. Y la célula, ¿qué pasó? Se deshidrató. Bien. Entonces distingue. Aquí la célula se hinchó, bien, se hinchó en un medio hipotónico y en un medio hipertónico la célula se deshidrata. Bien, distingue hinchazón en medios hipotónicos y deshidratación en medios hipertónicos. Y esto puede pasar en la sangre, sí,
puede ser de que en el plasma tú tengas un montón de sodio, ¿ya? Entonces, si tienes más sodio en el plasma que dentro de una célula, por ejemplo, entonces, ¿qué va a pasar? El sodio es osmóticamente activo. Entonces, la concentración, ¿dónde va a ganar? Aquí. Y por lo tanto, como es osmóticamente activo, jala agua, lo jala de la célula y la célula se deshidrata. ¿Por qué? Porque es como si la célula estuviera viviendo en un medio hipertónico. ¿Bien? Y todo esto de acá que estuviera rodeando la célula sería el plasma, por ejemplo. ¿Bien? Y si pasara viceversa, ¿qué pasa si en la célula tienes un montón de sodio? Bien, tú tienes un montón de sodio. O dentro del intersticio, ya si quieres. Ya dentro del intersticio. Y en el plasma hay poquito. Entonces, ¿qué va a pasar? Como aquí está más concentrado, toda esta zona va a jalar agua. ¿De dónde lo va a jalar? Del plasma. Lo va a jalar. Y por lo tanto, el volumen sanguíneo se va a depletar, va a disminuir. Bien. ¿Por qué? Porque son partículas osmóticamente activas. Bien, chicos. Muy bien. Después de todo eso, ahora sí podemos empezar a hablar un poco acerca del riñón. Mira, ahí tenemos un riñón. ¿Para qué nos sirve el riñón? El riñón es importante porque regula el volumen y la concentración del líquido extracelular. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir de que el riñón controla cuánta agua tenemos, ¿bien? Y cuán concentrado está el líquido extracelular también. ¿Esto qué es, chicos? Esto está muy relacionado con la osmolaridad, ¿ya? Con la osmolaridad. Mientras que el volumen está relacionado con el agua. Bien. Por otro lado, regula el equilibrio electrolítico, regula cuánta cantidad de sodio tenemos en sangre, cuánta cantidad de potasio, cuánta cantidad de cloro, cuánta cantidad de magnesio, cuánta cantidad de calcio. Regula el equilibrio ácido-base, regula cuánto de protones y bicarbonato tenemos en la sangre. En estas dos moléculas, ¿bien? Bueno, esta no es una molécula, ¿no? En esta molécula y en estos protones es en el que se concentra, ¿bien? En el que, bueno, mejor dicho, en las dos piezas del rompecabezas que es el equilibrio ácido-base, ¿bien? Residen estos dos, en los protones y en los bicarbonatos. De tal manera que tenemos una concentración de protones en sangre y también una concentración de bicarbonato determinados en sangre, ¿bien? Y el riñón nos ayuda a que estos dos siempre se mantengan dentro de sus valores normales. Y por último, el riñón desecha, ¿bien? Metabolitos, como por ejemplo la urea, la creatinina, ¿bien? Estos desechos metabólicos, el riñón los va a sacar de la sangre y los va a llevar a la orina, ¿bien? Entonces, todas estas son las funciones del riñón, pero son las más conocidas. El riñón tiene otras funciones. Por ejemplo, tiene funciones endocrinas. Mira, al riñón normalmente tiene células, específicamente las células intersticiales peritubulares. ¿Qué es una célula intersticial peritubular? Estoy seguro de que tú conoces qué es un túbulo. En algún momento te deben haber mencionado de que en el riñón hay túbulos. Muy bien, las células que están rodeando estos túbulos son células que, como todas las células de tu cuerpo, requieren oxígeno, ¿ya? Requieren oxígeno para vivir. Pero mira, cuando estas células no tienen oxígeno, entonces empiezan a desencadenar mecanismos moleculares muy extraños. Mira, cuando tienen oxígeno, tienen una molécula llamada IF, ¿ya? O sea, cuando hay oxígeno, normal, cuando hay oxígeno. Esta molécula llamada IF se produce en estas células intersticiales peritubulares. Pero si hay oxígeno, entonces este oxígeno, esta enzima de acá, que se llama prolina hidroxilasa, agarra este oxígeno y se lo clava a esta molécula. Está, es una prolina hidroxilada. Y el oxígeno de esta hidroxilación ha salido del oxígeno que esta célula está recibiendo de tu cuerpo, ¿no? Porque tú respiras oxígeno. Se la clavó. Y no se la clava una vez, se la clava varias veces, ¿ya? Una vez de que esta molécula llamada IF es clavada varias veces por el oxígeno, entonces viene otra molécula llamada la proteína de Van Lippenhaul, ¿ya? O Van Hippenlau, algo así es, ¿ya? Van Hippenlau. ¿Y qué va a hacer? Va a detectar que esta molécula llamada IF está hidroxilada, y la va a empezar a ubiquitinizar. ¿Ya? Le va a clavar ahora un montón de ubiquitinas. Y una vez que tiene un montón de ubiquitinas clavadas, esto es una señal, la célula que va a entender cuando una molécula está ubiquitinizada, que es momento de hacer de que esta molécula sea degradada.
y la lleva a una estructura llamada el proteosoma, en donde este IF ubiquitinizado es degradado, ¿ya? Pero recuerda de que para hacer todo esto necesitamos, ¿qué cosa? Al oxígeno. Entonces, ¿qué pasa si no tuvieras oxígeno? ¿Qué pasa si, por ejemplo, estás frente a una situación de hipoxia? Ya sabes, porque en el capítulo de respiratorio te enseñaron los tipos de hipoxia, ¿no? Había hipoxia hipoxémica, hipoxia anémica, entre otros. Muy bien. Entonces, si no tuvieras oxígeno, entonces vas a tener un montón de moléculas IF, y ya te digo su nombre verdadero. Su nombre verdadero es factor inducido por la hipoxia, ¿ya? Entonces vas a tener un montón de IF, pero no va a haber oxígeno suficiente para hidroxilarlo. Perfecto. Entonces, cuando este IF se vuelve activo, cuando ya no es degradado, entonces se une al ADN. Se une al ADN y promueve la transcripción de un ARN mensajero, el cual va a los ribosomas y los ribosomas lo traducen en una hormona llamada la eritropoyetina. Esta eritropoyetina es capaz de viajar hasta la médula ósea y promover la eritropoiesis. Te expliqué que para la eritropoiesis necesitamos la eritropoyetina. Perfecto, entonces, para que tengas glóbulos rojos, ¿necesitas de quién? Necesitas del riñón. ¿Bien? ¿Es la única función endocrina? No, mira, el riñón también activa la vitamina D. Bien, espero de que te acuerdes de eso. En algún momento te expliqué cuáles son todos los pasos de la vitamina D. Y el último paso para activar a la vitamina D, para convertirla de 25 hidroxilasa vitamina D3 en calcitriol activo, necesitabas a una enzima que estaba en el riñón. ¿Bien? Una enzima que estaba en el riñón. Y esta enzima específicamente, ¿en qué parte del riñón va a estar? Si quieres, anótalo. Va a estar en las células del túbulo contorneado proximal. ¿Ya? Ahí es en donde se va a activar a la vitamina D. ¿Y la vitamina D qué hace? Promueve la absorción de calcio, ¿te acuerdas? En el intestino, entre otras cosas. ¿Bien? Por otro lado, el riñón también sintetiza prostaglandinas y dopamina. ¿Para qué? Las prostaglandinas y dopaminas van a ser moléculas que van a viajar por todos los vasos sanguíneos del riñón. ¿Bien? Y van a promover de que estos vasos sanguíneos se mantengan abiertos, se mantengan permeables. ¿Bien? Entonces, en conclusión, si quieres anótalo, ayudan a mantener el flujo sanguíneo renal. ¿Bien? Y por último, el riñón tiene un papel muy importante en la gluconeogénesis y en la cetogénesis. ¿Bien? Recuerda, los cuerpos cetónicos no solo se fabrican en el hígado, también en el riñón. ¿Bien? Eso ya es un tema de bioquímica. Y por último, respecto a la gluconeogénesis, eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Que el riñón también puede fabricar glucosa. ¿Bien? En situaciones de ayuno. Vamos a sacar un pedacito de riñón y lo vamos a tener más grande. Entonces, súper rápido, porque este en realidad no es una clase de histología, repasemos las partes del riñón. Bien, repasemos las partes del riñón. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos a un glomérulo, ¿no? Empezamos por este de acá. Este me gusta más. Acá tenemos un glomérulo, ¿bien? Y este glomérulo empieza, eh, este glomérulo, ¿qué es? Es el conjunto de tres estructuras. Una arteria, que fíjate, mira, aquí está llegando una arteria, ¿ves? Que va a recibir el nombre de arteria aferente, que está llegando hacia el glomérulo. Y una arteria que está saliendo del glomérulo, que recibe el nombre de arteria eferente. Dentro del glomérulo, esta arteria da un montón de vueltas, ¿bien? A esto se le va a llamar capilar glomerular, pero no es un término adecuado. ¿Por qué? Porque recuerda que, ¿a qué le decimos capilar? A la unión de una arteria con una vena, ¿no? Pero fíjate, aquí no hay una arteria y una vena, sino hay una arteria y una arteria, ¿bien? Este va a ser un ejemplo de un sistema porta, chicos, ¿bien? Pero es un sistema porta arterial. Ya existen los sistemas portas arteriales y venosos. Bien, del sistema porta arterial, o sea, una arteria que se vuelve capilar y luego arteria de nuevo, solo tenemos un ejemplo en el cuerpo, que es acá en el riñón. Pero de los sistemas portavenosos tenemos un ejemplo, el famoso sistema porta que lleva sangre de los intestinos al hígado, ¿no? Ese es un sistema porta, por ejemplo, venoso. Y también en la hipófisis, ¿sí, chicos? Ahí lo que observamos es una vena que se vuelve capilares y luego vena de nuevo, ¿ya? Muy interesante, muy interesante. Pero bueno, esos son portavenosos, este es un porta arterial. Muy bien, chicos. ¿Qué más pasa? ¿Qué más pasa? ¿Qué más pasa? Mira, a continuación, a partir de este capilar glomerular va a salir un montón de plasma que va a ser filtrado, ¿ya? Que va a ser filtrado. Es decir,
va a ser como un embudo, ya va a ser como un embudo. Y mira, justo tiene la forma de embudo. Perfecto. A esta forma de embudo que tú ves acá, se le va a denominar cápsula de Bowman. De la cápsula de Bowman va a emerger un tubo muy largo por donde va a circular todo el filtrado que se ha producido a nivel del glomérulo, ¿no? A nivel del glomérulo ha tenido que pasar un poco de líquido hacia la cápsula de Bowman y este líquido va a empezar a circular por un conjunto de tubos, ¿ya? El primer paso, esta parte que está todo llena de pliegues, va a recibir el nombre de túbulo contorneado proximal. Bien, túbulo contorneado proximal. Después, este túbulo contorneado proximal finalmente se va a volver un poquito recto. Mira, se va a volver un poquito recto. A esta parte se le llama túbulo recto proximal. Bien, túbulo recto proximal. Después, todo esto de acá se da en una zona histológica del riñón que se llama corteza. Bien, se llama corteza. Tenemos corteza, médula y la médula. Todo esto es la médula. Y la médula se divide en médula interna y médula externa. Y por si fuera poco, la médula externa también se divide en dos capas. Una capa superficial y en una capa profunda. Tenemos médula externa superficial y médula externa profunda. Mira, justo en el medio, entre la médula externa superficial y la médula externa profunda, ahí, chicos, es donde va a terminar el túbulo recto proximal. ¿Ya? Aquí termina el túbulo recto proximal y aquí comienza a continuación, el ramo descendente del asa de Henle. ¿Bien? También le llaman ramo delgado descendente. ¿Bien? Ramo delgado descendente. Después, mira, todavía ¿dónde estamos? Estamos en la capa profunda de la médula externa. Después este ramo descendente va a dejar de ser descendente, ¿no? Y va a pasar a ser ascendente, pero todavía es delgado. Entonces a esto le vamos a decir ramo ascendente delgado, ¿bien? Del asa de Henle. Muy bien, ramo descendente delgado, ramo ascendente delgado, y a partir de aquí le llamamos ramo ascendente grueso, ¿ya? Ramo ascendente grueso del asa de Henle. Este ramo ascendente grueso del asa de Henle, mira, todavía se llama así, mira, llega a la corteza y todavía sigue siendo ramo ascendente grueso del asa de Henle, y mira, se vuelve a acercar al glomérulo. A partir de aquí recibe el nombre de túbulo contorneado distal, ¿sí? Túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal, ya finalmente para ya terminar, bien, da una última vuelta y pasa a llamarse túbulo conector. Túbulo conector. Túbulo conector termina, bien, y se conecta a un tubo más grande que regresa otra vez hasta la médula. A esta conexión entre el túbulo conector, bien, y este tubo gigante se le llama túbulo colector inicial. Bien, túbulo colector inicial. Y a partir del túbulo colector inicial ya nos vamos a estructuras un poco más conocidas. Túbulo colector cortical y túbulo colector medular. Y al túbulo colector medular se divide en dos partes. Túbulo colector de la médula externa y túbulo colector de la médula interna. Bien, si has anotado todo eso, es un repasito de toda la histología. Bien, pero rápidamente puedo notar de que, mira, aquí en esta nefrona, recuerda que la nefrona es el conjunto de todas las estructuras que hemos mencionado, ¿ya? Desde el glomérulo hasta el túbulo colector. Todo esto de ahí es nefrona. Pero esta nefrona recibe el nombre de la nefrona cortical porque sus estructuras están básicamente en corteza. Bien, algunas, bien, las estructuras más lejanas, ¿a dónde llegan? A la médula externa, mira, a la médula externa. Bien, bueno, sin contar al túbulo colector, ¿no? Sin contar al túbulo colector, pero por ejemplo, su asa de Henle, bien, llega hasta la médula externa. Pero van a haber ciertas nefronas que van a tener un asa de Henle que es capaz de llegar hasta la médula interna. ¿Bien? Y a estas se les conoce como nefronas yuxtamedulares, ¿bien? Porque están más cerca a la médula que las nefronas corticales y tienen una importancia fisiológica fundamental, ¿bien?
Vamos a pensar ahora de que toda esta nefrona es simplemente esto, es simplemente un glomérulo, y este glomérulo está conectado a un tubo, y rápidamente de ese tubo ahí termina todo, ¿no? Por acá ya orinas. Imagínate que es así. Entonces, partes. Corpúsculo renal. ¿Qué es el corpúsculo renal? Es el conjunto de glomérulo más cápsula de Bowman. ¿Bien? A eso se le llama corpúsculo de renal o corpúsculo de Malpighi. ¿Bien? ¿El glomérulo qué es? Este conjunto de arteria aferente, capilar glomerular y arteriola eferente. La cápsula de Bowman es lo que lo está rodeando, el embudo, entre comillas. ¿Bien? A todo esto en conjunto se le llama corpúsculo renal. Perfecto. Bien. Del corpúsculo renal, todo lo que ha salido de ese embudo, a todo eso se le va a llamar ultrafiltrado. No le vayas a decir orina, se le llama ultrafiltrado. Bien. De este ultrafiltrado, bien, este ultrafiltrado va a empezar a pasar por un montón de estructuras. Túbulo contorneado proximal, eh, túbulo recto proximal, asa descendente, asa ascendente delgada, asa ascendente gruesa, túbulo contorneado distal, eh, eh, túbulo conector, ¿no? Túbulo colector inicial, todos los sistemas de conductos colectores. Bien, todo lo que te he mencionado está acá. Perfecto. Una vez que ha pasado por todas estas estructuras, ahí recién podemos cambiarle de nombre al ultrafiltrado y llamarlo orina. ¿Bien? Pero no es porque haya pasado por las estructuras, sino porque dentro de esas estructuras han habido procesos que han cambiado al ultrafiltrado. ¿Bien? ¿Cuáles son esos procesos? Vamos a ir viéndolo poco a poco. Empezamos acá arriba. ¿Bien? Primero el más fácil. Todo lo que se produce en el corpúsculo se llama ultrafiltrado. A este proceso se le va a llamar filtración. ¿Bien? Esta filtración no es otra cosa que pasar la sangre por un embudo, como ya lo he mencionado, y se va a filtrar de la sangre una serie de componentes, ¿no? Se van a filtrar una serie de componentes que van a tener ciertas características específicas que ya comentaremos más adelante. Por ejemplo, van a haber componentes que van a pasar por el embudo, como componentes que no van a pasar. ¿Bien? Todo este grupo seleccionado de componentes va a formar un nuevo líquido que va a llamarse ultrafiltrado. ¿Bien? A estos componentes que conforman el ultrafiltrado se los va a sacar a la mayoría de ellos. A ese proceso se le llama reabsorción. ¿Bien? Durante todos estos túbulos, durante todo este trayecto tubular, van a haber componentes que van a salir. ¿Bien? Como también van a haber otros componentes que van a volver. Cuando tú sacas componentes se le llama reabsorción. Cuando metes componentes se le llama secreción. Bien. Finalmente, después de que has reabsorbido algunos elementos y has secretado algunos elementos, al producto final, ahí sí recién se le va a llamar orina. Bien. Y al proceso de formación de orina, vamos a denominarlo excreción urinaria. Bien. Excreción o formación de orina. Bien. Y nosotros para eliminar finalmente la orina del organismo, bien, esta orina se va a almacenar temporalmente en un órgano llamado vejiga, vamos a desarrollar un proceso final llamado micción. Bien. Entonces, chicos, la excreción o formación de orina no es otra cosa más que el ultrafiltrado que se produjo en la filtración menos lo que se ha reabsorbido de ese ultrafiltrado más lo que se ha secretado a este ultrafiltrado. Todo eso va a formar la orina. ¿Bien? Y esta es la ecuación fundamental que hay que conocer.